A esta hora de la mañana abrimos los micrófonos y canales de comunicación para Voces Ciudadanas, un espacio de conversación sobre todos aquellos temas que están construyendo una nueva sociedad. Sin censura, en estudio y en las calles de Santiago, levantamos Voces Ciudadanas por la 94.5 FM, un espacio conducido por la periodista Daniela Figueroa Videla. Con 3 minutos, comenzando a esta hora una nueva edición de Voces Ciudadanas aquí por Radio Universidad de Santiago. Recuerde que es el espacio donde todos los días de 9 a 10 horas aquí por la 94.5 FM y www.radiosach.cl invitamos a distintas voces, distintos representantes de todas, digamos, los sectores de la sociedad. Hay que decirlo, sociedad civil, es cierto, pero la idea es que ellos nos cuenten los proyectos en los que están trabajando, las investigaciones, los emprendimientos y las miradas, ¿no? Las opiniones que también tienen sobre diferentes temas vinculados con la educación, con la familia, también con la economía, con el medio ambiente, por supuesto, y con todas las nuevas tendencias que están generando una nueva sociedad, los cambios también de paradigmas. Por supuesto, inclusión, diversidades y mucho más. Aquí todas las voces bienvenidas. Si quiere participar también puede escribirnos a radio@usach.cl, contarnos, por ejemplo, que trabajan en una ONG o están generando un movimiento o tienen una pyme interesante vinculada con estos temas, digamos, de impacto social. Así que todas las voces bienvenidas aquí en Radio Universidad de Santiago. Qué distinto es amanecer o despertar, asomar la nariz afuera con 8, 9, 10 grados de temperatura y no 3. Se nota, se nota la diferencia. Por suerte desde ayer hasta hoy hemos ido subiendo la temperatura por la mañana y de hecho el termómetro a esta hora marca más de 11 grados, 11,4 con un 79% de humedad y vamos a alcanzar como máxima los 22 según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Saludamos, por supuesto, a Nicolás Órdenes, que nos acompaña desde la sala de sonido para hacer posible este programa y otros tantos, ¿no? Sobre todo en esta horita de la mañana. Los invito a que se quede aquí. Recuerde que también puede contactarse con nosotros si quiere comentar al 271-81739, puede decirlo más lento, 271-81739 o al mismo correo radio@usach.cl, donde se puede comunicar con todos nosotros aquí de la radio emisora. Vamos entonces ahora con La Guacha. Esto es Amor Platónico. Amor platónico, fuego lunático, amor platónico. Amor platónico, fuego lunático, amor platónico. Si estuviéramos solos, soy tremendo beso te daría yo. Oye, tremendo beso te daría si estuviéramos solos. Si estuviéramos solos, soy tremendo beso te daría yo. Oye, tremendo beso te daría. Mi castigo, mi tortura, es la prohibida tentación de tu locura. Es tu mirada oscura en medio de la gente. Y yo no sé lo que me pasa, que me siento diferente. Cuando apareces, tiembla mi alma pecadora. Por la noche te derrites en mis sueños. Si es que hay algo en ti que enciende la locura en mí. ¡Au! Y yo no sé lo que me pasa, que me siento como un niño. Me desconocí cuando te conocí. Amor platónico, fuego lunático, amor platónico. Amor platónico, fuego lunático, amor platónico. Si estuviéramos solos, soy tremendo beso te daría yo. Oye, tremendo beso te daría si estuviéramos solos. Si
si estuviéramos, ay, si estuviéramos solos, hoy tremendo beso te daría yo, oye, tremendo beso te daría. Y yo no sé lo que me pasa, que no dejo de mirarte. No hay manera, pero pareciera que te hubiese amado antes. Y el que llevo de la mano ahora me parece un extraño. Me miento, me arrepiento. Prefiero ser la mala que no haberte conocido. Te propongo descubrirnos escondidos. ¡Au! Y a la tumba con los besos desatados, prohibidos. En silencio, para no herir, en silencio, sin mentir. Sin mentir. Esto no puede ser, tremenda gozadera y no puede ser, no hay forma, no hay manera, esto no puede ser, tremenda gozadera, tremenda gozadera. Y esto no puede ser, Tremenda gozadera y no puede ser, no hay forma, no hay manera, esto no puede ser, tremenda gozadera, tremenda gozadera. amor platónico, rico, fuego lunático. Amor platónico, fuego lunático. Amor platónico, amor platónico. Fuego lunático, amor platónico, fuego lunático, amor platónico. Bueno, lamentablemente, y ya lo sabemos, no es un orgullo ni tampoco una sorpresa, básicamente porque lo vivimos a diario. Chile lidera el ranking de depresión. La Organización Mundial de la Salud llamó al gobierno a instaurar ley de salud mental, absolutamente necesaria. Lo hablamos también el día de ayer, ahí con ese centro integral que cuida, protege a niños y niñas y adolescentes desde la CAJ, la Corporación de Asistencia Judicial. Bueno, la Organización Mundial de la Salud aseguró que por cada $1 que los países invierten en combatir la depresión, generan otros 4 en salud y trabajo. Y en Chile el organismo llamó al gobierno justamente a promover con urgencia una ley de salud mental. Y se trata de la primera estimación que efectúa justamente la OMS respecto a las ventajas económicas que tendrían los países que combaten los desórdenes mentales. Me encanta eso de Bután, que tiene, no es que no tenga digamos, los típicos índices económicos, sino el PIB, digamos. Aparte del PIB tiene un ranking o un estándar de felicidad y que nos parece casi como naif o algo como que cómo se le ocurre, sí, qué buena onda, ¿no? Yo creo que es fundamental, si a eso vinimos y se nos olvida a diario. Y bueno, aquí justamente la depresión es una enfermedad que padece el 17,5% de la población en nuestro país. Bueno, no, en nuestro país. Y que es la responsable del 26% de las licencias médicas que se emiten al año. Y esto, además, hay que decirlo, son indicadores de las personas que se les ha diagnosticado como tal, porque hay muchas que andan con una depresión solapada, sobreviviendo, arrastrando los pies y a veces, genera enfermedades bastante graves y otras, es un tema ya que es finalmente el último llamado de atención o tirar de alguna forma, como se dice, la toalla, que es el suicidio. Lo hemos abordado y lo vamos a seguir abordando porque el suicidio es la última piedra de toda esta situación de la cual no nos hacemos cargo y obviamente nosotros también como padre o como sociedad tenemos que poner mucha atención, cuidado y prevención en nuestros niños, niñas y adolescentes. De esto queremos conversar esta mañana con nuestros expertos.
se encuentra Claudio Martínez, doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Mira, yo no conocía este instituto. Ahí nos vas a contar un poquito también, Claudio, qué interesante. Investigador responsable del proyecto FONIS Adolescencia y Suicidio, construcción subjetiva del proceso suicida en jóvenes lesbianas, gays, bisexual y trans, es decir, la población LGBT. Y aprovecho de saludar al tiro para hacer el pase a Alenka Tomisic. Ella es doctora en psicología de la misma casa de estudio, la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora adjunta, Facultad de Psicología, también de la Diego Portales, e investigadora asociada del mismo Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Co-investigadora, en este caso, con Claudio Martínez, de este proyecto FONIS que acabamos de mencionar en torno a la adolescencia y el suicidio. Claudio, Alenka, bienvenidos a Voces Ciudadanas. Hola, buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estuvimos hablando hace un tiempo en este caso, pero estuvimos hablando, creo, no sé si del suicidio también, o estuvimos hablando del proyecto nuestro de suicidio, del proceso suicida asociado como a estos jóvenes de la diversidad sexual, como una realidad importante en Chile que focaliza además en un grupo de alto riesgo, digamos, en esto. Pero bueno, ahora con estas cifras que trae y cuando aparece el nombre de la Organización Mundial de la Salud, realmente como pone en el medio nacional la preocupación al respecto. Sin embargo, estas cifras se conocen hace bastante tiempo. La última encuesta nacional de salud mental que se hace cada ciertos años fue el 2009-2010, creo que este año o el próximo se hace una nueva, ya mostraba desde el punto de vista de los propios usuarios, un 21% se declaraba depresivo o deprimido, y a través de un diagnóstico, un instrumento de diagnóstico, ya era un 17,1%. Entonces esta cifra de 17,5% de alguna manera viene como a ratificar algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo en Chile. Absolutamente. De hecho, casi está como en la idiosincrasia, ¿no? Como comentario cultural de que los chilenos y lo asocian con cosas que son más suaves y sutiles o quizás eufemismos. Esto de que somos fome, que no celebramos, que somos poco expresivos, que somos poco kinestésicos, ¿no? Y que somos trabajólicos, pero al mismo tiempo nos quemamos en el trabajo y no somos tan productivos, etcétera. Y todas esas son formas de decir de que estamos un poco o en mayor o menor grado deprimidos como sociedad. ¿Y qué decir de los factores también ambientales? A propósito también de lo que se empezó a comentar ayer públicamente, que tampoco es novedad, de los altos índices de contaminación acústica, como es un gran estresor invisible, porque no lo podemos así, tocar, etcétera, y tampoco estamos tan conscientes de que está. Y pucha que afecta en el día a día. ¿Cuánto nos puede alterar una bocina? Un grito, que decir, hasta las alarmas de los autos, etcétera. Son todos, digamos, estresores, factores que van incidiendo también en esta mala calidad de vida, que decir, el aire, etcétera. Alenka, cuéntanos un poquito también, antes de entrar en este foco específico que ustedes también del cual han decidido trabajar e investigar, que es justamente la alta vulnerabilidad y cómo aumenta el riesgo y los indicadores de suicidio en las personas que sufren de bullying homofóbico. Hablemos un poquito desde la psicología, cómo se ha ido entendiendo hoy el suicidio. Mira, estaba leyendo a propósito de otro tema que voy a abordar en torno al suicidio desde la filosofía, como también para algunas sociedades era digno suicidarse, para los sabios, para los estoicos, etcétera. Y había todo un tema cultural que no, digamos, enjuiciaba, a pesar de que igual siempre se valoró la vida. Y bueno, en culturas en Oriente, y sabemos que en Japón hay
tasas de suicidio que son bastante alarmantes en toda la población. Pero hay un tema también ahí, como te digo, cultural, que de alguna forma no lo estigmatiza tanto, más allá de los sistemas de creencias, religiosos, etcétera. ¿Cómo desde la psicología también, o desde esos constructos mentales, se ve el suicidio como un autocastigo y quizás no como una, no sé si la palabra es salvación? Siempre se les critica a las personas que se han suicidado, no, qué vacío, qué cobarde, ¿cómo? Pero hay otras personas que dicen, no, fue un mártir. ¿Cómo afecta también eso en la toma de decisión de una persona que está al borde de eso? Te pido, Lenka, un poquito más cerca. Acerco. Mira, o sea, ciertamente el suicidio es un fenómeno que tiene una manifestación que podríamos llamar patológica, pero no exclusivamente es eso, ¿no? Hay una, como dices tú, hay una historia y es una práctica en algunas sociedades que más bien uno lo puede entender como una práctica cultural, que está asociada a sistemas de creencia, a ciertos también significados culturales que adquiere el suicidio. Por ejemplo, como dices tú, en Japón, yo diría en el Japón de la cultura más oriental, no el Japón actual occidentalizado, por ejemplo el harakiri, ¿no? que tenía que ver con una especie de sacrificio por la pérdida del orgullo o por haber traicionado ciertos valores sociales o culturales. Sin embargo, en nuestra cultura la práctica o la conducta suicida no está asociada a un sentido cultural mayor, no tiene, y por eso suele ser interpretado desde motivaciones individuales, y así también es vivido y sentido. No obstante, pueden haber ciertos determinantes sociales. Yo diría que las trayectorias, uno podría decir, hacia el suicidio son diversas y no infinitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno puede reconocer ciertos patrones. Hay unas que están mucho más asociadas a la patología propiamente tal y a la patología incluso biológica, en los casos de, por ejemplo, depresiones mayores o bipolaridad. La ideación y la conducta hacia el suicidio puede ser incluso muy biológicamente determinada. En algunos casos graves basta con no solamente basta, pero una intervención importante en la farmacológica, ¿no? Y en esos casos la ideación o la trayectoria hacia el suicidio es sentida por los pacientes como muy impuesta, ¿no? Como que algo que incluso no tiene una motivación explícita, un sentido psicológico, por decirlo de alguna manera. También hay otras trayectorias que están asociadas a la patología, pero ya no en términos tan biológicos, sino más bien en términos de bienestar, ¿no? Y de la pérdida de esperanza, de una perspectiva de futuro, y que entonces la trayectoria, yo no hablaría de una decisión, obviamente hay una decisión final, pero también hay una trayectoria que está decidida por muchas condiciones, no solamente por la decisión individual. Tiene que ver con ese proceso de pérdida de perspectiva de futuro, de ciertas vivencias, de mucho estrés, de no ver salida a los problemas, de pérdidas que no solamente tienen que ver con la muerte de algún familiar o un ser significativo, sino de pérdidas como el trabajo, de pérdidas de relaciones, por ejemplo, de pareja, y de experiencia de violencia, como en el caso de lo que estamos estudiando nosotros, por ejemplo, la violencia homofóbica. Y hay otras trayectorias que uno podría decir que son más bien culturales, que no son las que al menos nosotros podemos detectar clásicamente en nuestra cultura, que es la cultura occidental, que justamente en términos culturales, muy apuntalado por las creencias religiosas, sobre todo la católica, más bien es una trayectoria no posible, ¿no? Es una trayectoria que años atrás, no hace mucho, era sancionada, ¿no? Como un pecado, como las personas que se suicidaban no se les permitía, por ejemplo, ser enterradas en cementerios católicos, no se les... Exacto. Incluso era algo oculto, era un tema tabú, y eso está fuertemente determinado por la cultura.
Pensemos, Claudio y Alemka, en este grupo de personas. Me gustó esto que te hablaste, ¿no? La trayectoria, porque la verdad sí, es como una ruta, un camino, y cómo también van hacia eso, o cómo deciden, o es un acto impulsivo, y uno también no se puede preguntar según los casos. Claro, por supuesto, porque todos los seres humanos tenemos, digamos, formas distintas de reaccionar frente a ciertos estímulos. Pensemos en las personas que viven justamente esta desesperanza, esta falta de visión de futuro o de creer en un cambio, finalmente, que no cuentan con un respaldo emocional, una red significativa que los ayude a levantarse y, como se dice en buen chileno, tiran la toalla y deciden eso. Para ese grupo de riesgo donde sabemos que son los factores, sobre todo ambientales o sociales, familiares, los que inciden fuertemente, y más allá. No es que no quiera desmerecer a las personas que necesitan fármacos, pero me voy a centrar en esto porque tiene mucha injerencia con todos nosotros, ¿no? Hablemos justamente de el bullying, en este caso a propósito también de lo que están estudiando ustedes, homofóbicos. Centrémonos ahí como, a pesar de que los medios de comunicación siguen haciendo o promocionando campañas o levantando voces, y las redes sociales también han ayudado mucho a que las personas del grupo que se les llama LGBT, que después ya no va a ser sigla porque no se va a necesitar, vamos a ser todas personas, pero es que todavía, como estamos todavía en una sociedad adultocentrista, heteronormativa, etcétera, tenemos que clasificar así, en el proceso de tránsito que estamos. ¿Cómo afecta eso? Visibilización. Exacto, estamos en un proceso de visibilización, pero no basta. O sea, es el primer punto para solucionar el problema. Hay gente que dice, no, pero es que la talla, si todos nos reímos de todo, y siguen con la tonterita, ¿no? De los chistes, de denigración, porque hay que decirlo, y creen que eso no afecta. Por favor, porque quiero que hacerle un tirón de oreja a toda la gente que es inconsciente con eso, comentemos también, ¿no? Y ustedes, según las investigaciones, cómo el bullying homofóbico afecta tanto que lleva realmente a un estado de depresión profunda una persona que puede llegar a suicidarse. Estamos hablando de niños y jóvenes que por lo general, si bien hay una intensidad importante hormonal en la vida, deberían, ¿no?, tener todas las ganas de seguir viviendo. Sí. Exactamente. Bueno, como hemos tenido que entrevistar y conocer estos trayectorias o estos procesos de vida de estos chicos y chicas, digamos, que efectivamente coinciden mucho no todos, pero la gran mayoría coincide en trayectorias biográficas donde ellos, sintiéndose como un poco distintos a su ambiente, como no sintiendo que de alguna manera el lugar que tienen es un lugar que no está muy facilitado por la cultura. Que no acoge, digamos. Que lo acoge, pero eso viviéndolo inicialmente al interior de la propia familia incluso, ¿ya? Quizás los casos más complicados son cuando ese bullying no es necesariamente explícito, pero está presente en la cultura familiar. El chiste en la mesa, el comentario del papá, de los hermanos, qué sé yo, de la mamá, acerca el chiste machista, etcétera, ¿no es cierto? Como que de alguna manera van permeando las vivencias psicológicas y emocionales de estos chicos que ya están en su mundo más privado, están sintiéndose que no están exactamente, voy a usar la palabra que usa Oscar Contardo, raros en esta sociedad, ¿no es cierto? Y efectivamente, esa es la vivencia que ellos transmiten, ¿no? Sentirse raros o extraños. Y aunque no lo sientan, incluso hay algunos que empiezan muy, muy rápidamente, sobre todo los más chicos de estas nuevas generaciones, aún así hay un ambiente que son tremendamente buleadores o homofóbicos, ¿no? y que están permanentemente o con el chiste o con la agresión directa. Creo que la cultura está cambiando, sin embargo, la historia que nos cuentan, estos chicos están presentes en sus vidas y que va, de alguna manera, haciendo que se pregunten si efectivamente ellos no tienen un lugar. Y si no tienen un lugar en la familia ni en la sociedad, ¿qué hacen? Se instala la desesperanza rápidamente. Si por ahí anda dando vuelta alguna biología vulnerable, por ejemplo,
hacen una depresión y fácilmente pueden llegar al suicidio. ¿Ya? Entonces, esas son trayectorias que hasta ahora lo hemos encontrado muy habituales. Yo quisiera agregar que, porque se habla del bullying, y particularmente del bullying homofóbico, también se habla del bullying homotransfóbico, también agregando la experiencia de chicos y chicas trans, como en términos muy generales, y tal vez justamente eso es lo que ha sido más intervenido, más visibilizado. Hay un fuerte trabajo, por ejemplo, desde Todo Mejora. Sin embargo, ese es un aspecto del fenómeno que es más, uno podría decir, más visible, ¿no? Más evidente, uno lo puede indicar, lo puede reconocer, y ocurre en espacios, uno podría decir, más contenidos también, donde uno puede hacer una intervención dirigida, focalizada. Que esta experiencia de violencia, de hostigamiento, que es sistemática, que es contra un chiquillo, una chiquilla que está en el colegio. También uno podría pensar en espacios laborales, en términos de moving, que se habla menos. Pero hay otro fenómeno que es el que nosotros observamos y que mencionaba Claudio, que algunos autores han llamado de microagresiones, en el sentido no de que son agresiones menos dañinas, sino que son micro y en ese sentido más invisibles, ¿no? Son más sutiles. Son más sutiles, son cotidianas y a veces incluso difíciles de reconocer por quién es agredido, ¿no? Entonces son estos comentarios que no solamente pasa por el chiste, porque incluso uno podría pensar eventualmente que el chiste, si no es así groseramente violento, que se disfraza de chiste y es más bien una violencia, incluso uno podría pensar eventualmente que es menos dañino porque algo en que, si es que un buen chiste, nos podemos reír en conjunto, ¿no? Nos podemos reír mutuamente, pero estas microagresiones son estos comentarios al pasar, por ejemplo. Nosotros hemos escuchado harto en nuestros entrevistados y entrevistadas comentarios, por ejemplo, si yo tuviera un hermano homosexual, o si yo tuviera una hermana lesbiana, yo no le hablaría nunca más, o me acuerdo de uno, yo lo mato. Que es un decir, pero que es un decir bastante violento. Fuertísimo. O, por ejemplo, me acuerdo de una entrevistada, no me acuerdo, que decía que uno de sus familiares, una vez salido del closet, enterado, había hecho el comentario de, bueno, al menos no es un violador, o al menos no es un ladrón, ¿no? Como el menor es un mal menor, pero eso, es un mal, claro, ¿no? Entonces, esa serie de comentarios que van pasando. Además así, la comparación, sí. Como bien. Entonces, es muy habitual que después, como cuando los chicos se atreven, después de un proceso duro, logran acercarse a su familia, a su mamá, a quien tengan mayor confianza y decirlo. Muchas veces son acogidos, pero acogidos también en este lenguaje bien particular. Claro, un poco ambivalente. Por ejemplo, igual te queremos, qué lástima, pero... Quería tener bueno, miedo. Claro, así, claro. Como si no fuera tan imposible. Bueno, además, claro. Nosotros esperamos también que eso esté más abierto en el futuro. Limitan a la persona. Sí. Entonces, de alguna manera empieza una serie de comentarios. Es como tenemos un bicho raro en la familia, tenemos que aceptarlo. Es nuestro hijo, es nuestro hermano. Claro. Pero es eso. Entonces, eso que aparece a primera vista como aceptación o integración, más bien lo que nosotros hemos estado discutiendo en el equipo, más bien tiene que ver con una tolerancia, ¿no? Pero una tolerancia que no tiene el mismo valor, no es simétrica, no es finalmente integración. Y en ese sentido... No es aceptación. No, integración, en el sentido de acoger, de integrar, de incluir, por supuesto. En que desaparezcan incluso esas distinciones y que finalmente sea una característica más, ¿no? De la persona. Y en ese sentido, también lo que hemos discutido y lo que nos hemos dado cuenta es que sobre todo en este momento de transición, donde el tema de la diversidad sexual está muy visible, está muy tematizado, hay campañas justamente de integración, de aceptación, en contra del bullying homofóbico, aparece un espacio que a primera vista es seguro, por ejemplo, para, comillas, salir del closet. Pero no está abordado este aspecto más subterráneo, no podría decir, que sigue siendo violento.
Entonces, nuestra impresión por el momento es, y nuestra pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan seguro y qué tanto en este minuto corresponde, por ejemplo, promover esa salida del closet si no podemos asegurar ese espacio seguro? Entonces, es muy políticamente correcto, ¿no? Así como decir, no, nosotros aceptamos. Somos liberables. Y en la familia Claro. empieza ese En lenguaje. este colegio no hacemos discriminación Claro. y qué sé yo. Exacto. Pero todavía nuestro juicio y por los relatos que hemos escuchado, son jóvenes, son generaciones actuales, sigue siendo un espacio en que hay que tomar precauciones, diría yo. O sea, también porque hay una fuerte como discurso en torno a que tienen que contar, por ejemplo. En los colegios aparece la primera sospecha, le contó un amigo, el amigo le fue a contar al profesor, y todo el movimiento del colegio es, tienes que contarlo, tienes que contarlo a los papás, tienes que hacerlo público, tienes que salir del closet. Ese mandato que a veces puede decir que bueno, para que pueda actuar libremente, para que no tenga que andar ocultándose, a veces incluso puede ser peor, ¿no? Porque queda expuesto a esa violencia que no ha sido tematizada, que no ha sido trabajada. A mí me llama mucho la atención de que sea tema, pero lo es. De hecho, venía yo en el auto hacia acá, por calle Seminario, y vi una pareja de adolescentes, yo creo que tendrían unos 15, 16 años, dos chicas de la mano. Y yo la miraba y yo decía, ¿cómo era antes? ¿Cómo se vivían? Porque no es que ahora las personas estamos, no sé, pues en una era en que el amor no tiene distinción de género o de sexo, no, siempre ha sido así, somos humanos, siempre y lo sabemos, además hay registros históricos. Yo decía, qué increíble, ahora ellas libremente, no sin problema, pueden ir de la mano y expresar su amor y su cariño sin problema, pero no sin problema, pero con menos problema. Antes esto era absolutamente impensado, estoy pensando incluso en mi generación, o sea, 10, 15, 20 años antes, no más que eso. Y es impresionante como ahora, incluso aunque yo me asombre con mi propio asombro, bueno, es una alegría poder ver que estas generaciones están rompiendo, digamos, esos miedos, se están atreviendo. El otro día, de hecho, también vi un cartel en las redes sociales de un señor de unos 60 años, decía, gracias, jóvenes generaciones, por hacer lo que nosotros no hicimos por miedo. Sí, Y era amplio, no sé en qué contexto era, pero uno lo puede, digamos, ocupar ese lema y ese agradecimiento, ese orgullo de un adulto mayor hacia los jóvenes para todo. El otro día un entrevistado me decía que en su familia quien mejor tomó su salida de closet fue su abuelo. ¿Su abuelo? Su abuelo. Mira. Y impulsó a los papás a tener una actitud más abierta y fue sin cero cuestionamiento. O sea, como fue una demostración de cariño inmediato, así como. Y eso para él fue. Entonces, es interesante eso, porque este es un tema que estamos en una etapa de tránsito, como decía la Ale, pero es un tema, al ser tan cultural, tiene que permear desde nuestras propias raíces, digamos. Por supuesto. Y va a pasar mucho tiempo todavía hasta que desaparezcan todas estas categorías y sea algo. Y cada acto, en el fondo, que se haga. El otro día un amigo me contaba que se casó con su pareja, ellos son gay, están 21 años juntos. Ahora con la nueva ley de unión civil se pudieron casar y pensaron, ¿nos casamos en la casa, en privado, o nos casamos? No, nos vamos a casar en el registro civil, porque esto también es un acto político. Por Nos supuesto. vamos a casar entre comillas, porque Bueno, no tenemos matrimonio. Claro, no es matrimonio, pero es Pero la ellos cuarta lo- unión lo- civil. lo Ellos lo vivían veían como así. un matrimonio, sí. Entonces, ahí todavía estamos en esto de visibilizar y va a pasar mucho tiempo que sigamos poniendo esto encima, pero pongámoslo no solamente, bueno, están estos espacios, están los espacios de la ciencia, están los espacios profesionales, pero también está el espacio de la casa. Exacto. Es ahí donde más uno tiene que instalarlo, ¿no? Vamos a seguir con